Y hoy fue noticia la apertura de investigación en el Consejo Nacional Electoral de la campaña del hoy presidente Iván Duque y se ha armado un gran escándalo. ¿Qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada y no, en el Consejo Nacional Electoral nunca pasa nada. Pero antes de ir a los argumentos de por qué no va a pasar nada, les quiero decir de dónde viene esto. Hace un tiempo, unas semanas, varias semanas, un magistrado en el CNE, Luis Guillermo Pérez, pidió la apertura de una investigación debido a las declaraciones de la señora Aida Merlano, luego posterior a lo de la ñeñe política y luego posterior a la posible financiación de un extranjero a la campaña del presidente Iván Duque. Entonces ahora pues lo que pasa es que ese trámite llega a una apertura de investigación, pero esa petición se había hecho hace varias semanas. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque el CNE es un órgano absolutamente politizado. Y eso lo eligen los partidos políticos. En el 2018, el Congreso de la República, sin convocatoria pública, sin concurso de méritos, eligió los 9 magistrados del CNE o los 9 consejeros. Y eligió a los que se habían quemado en las elecciones, o sea, a sus amigos, para darles un buen cargo con un muy buen sueldo y que garantice que en el CNE no pasa nada. Entonces, por ejemplo, el Partido Centro Democrático y los conservadores pusieron 2 magistrados. Dentro de eso, el señor Renato Contreras, por ejemplo. Los liberales pusieron, Cambio Radical puso y así sucesivamente. Entonces lo que pasa es que es un órgano politizado, sin capacidad de investigar porque no tienen plata para funcionarios, para nada. La mayoría depende de los recursos que dé la registraduría, entonces ahí no va a pasar nada. Entonces la primera razón es que es un órgano muy politizado. Lo segundo es la experiencia dentro del CNE. El CNE, el anterior, no este, el que estuvo entre 2014 y 2018, por ejemplo, investigó el tema Odebrecht y no pasó nada. De hecho, al señor Oscar Iván Zuluaga, a pesar de todo, pues dijeron no, se le cierra la investigación. Entonces, en teoría, no hay nada. Y el problema son las cercanías con los gobiernos. Entonces, el CNE anterior no investigó lo de Oscar Iván Zuluaga, tampoco lo de Santos, pero lo de Oscar Iván Zuluaga. Y curioso, 2 de los magistrados del anterior CNE fueron premiados en el gobierno de Iván Duque. A uno lo mandaron de embajador y el otro es el virtual defensor del pueblo, el señor Carlos Camargo. Entonces ahí hay una puerta giratoria muy complicada que es de siempre entre el tema de estos magistrados y el tema político. Por eso es que no pasa nada en Odebrecht, por eso es que no va a pasar nada en esto. Entonces la experiencia indica que es muy difícil que se llegue a algo positivo dentro de esa institución. Y además, el otro gran problema que hay es que estos magistrados pues terminan empeñados con los congresistas, es decir, si los eligen y fueron sus compañeros de los que se quemaron, necesitan pagar las deudas de campaña, entonces así quisieran hacer algo es muy difícil, pues literalmente van a quedar empeñados. Y el tercer asunto con el tema de este tipo de investigaciones que se dan en el CNE es que como es una institución que no tiene recursos propios, o que son muy pequeños los recursos, que no tiene una trayectoria en la investigación, entonces no saben, esos políticos pues no saben cómo hacer eso. Hay 1 o 2 con alguna experiencia, pero los demás no saben. Y eso es lo que se dijo que se tenía que reformar en la reforma política que hundió el Congreso hace un tiempo. Y es, por ejemplo, nosotros no tenemos un tribunal electoral. Nosotros no tenemos un sistema o un ente que rija el sistema electoral independiente a los partidos políticos. Y todo eso lo hundieron los políticos, acusándolo de ser castrochavista. Conclusión, ojalá me equivoque, pero ahí no va a pasar nada. Nada de nervios, no. ¿Cuál es el escándalo? No va a pasar nada.